Tenemos este interesante problema de corriente alterna, donde se nos da el valor de las resistencias, las reactancias y los voltajes de las fuentes, V1 y V2, y nos piden calcular la intensidad que circula por el generador V1. Lo curioso es que lo voy a hacer aplicando el teorema de superposición, así que no se pierdan este vídeo. Pincha aquí en Listas y busca la lista de reproducción Cómo resolver problemas de corriente alterna. Y aquí encontrarás gran cantidad de problemas y de teorías que te ayudarán a ser un experto o experta resolviendo problemas de corriente alterna. Aplicar el teorema de superposición implica lo siguiente. A mí me interesa calcular la intensidad a través de la fuente V1. Entonces, para aplicar el teorema de superposición, lo primero que puedo hacer es calcular la intensidad de corriente que provoca esta fuente, donde se encuentra la fuente V1, cortocircuitando la fuente V1, quedándonos este circuito. Así que el objetivo sería calcular la intensidad de corriente que va por esta rama. Y luego lo que haremos será cortocircuitar esta fuente y calcular la intensidad de corriente que esta fuente provoca justamente ahí en la rama en la cual ella se encuentra. Y nos quedará este circuito. Así que vamos a comenzar por este. Para calcular la intensidad de corriente I1, algo que podemos hacer es lo siguiente. I1, en definitiva, es la intensidad a través de R1. Entonces, algo que también podemos hacer es hallar el circuito equivalente entre A y B con los terminales abiertos, o sea, quitando R1, y luego al final, cuando tengamos el equivalente de Thevenin, colocamos R1 y calculamos la intensidad de la corriente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a calcular el circuito equivalente de Thevenin entre A y B. Para hallar el circuito equivalente de Thevenin entre A y B, tengamos en cuenta lo siguiente, hay que cortocircuitar esta fuente. Por lo tanto, esta impedancia nos va a quedar en paralelo con ZL2. Entonces, primeramente vamos a calcular esta impedancia. Estos dos resistores están en serie, o sea que la resistencia de ambos será la suma, o sea R2 más R3. Llamándole Z1 a la de esta rama, nos queda R2 más R3 más ZL1. Eso nos da 6 más 5J. Y luego, para hallar la impedancia equivalente de Thevenin, como este conjunto está en paralela con ZL2, hacemos el producto sobre la suma. Lo cual, aplicando la distributiva, nos queda esto abajo, en el denominador nos queda esta cantidad, y ahora yo lo que hago para no pasar a polar, simplemente multiplico numerador y denominador por el complejo conjugado de 6 más 8J, que es 6 menos 8J. Hacemos las operaciones y finalmente obtenemos la impedancia de Thevenin. Para determinar el voltaje de Thevenin, justamente lo que tengo que hacer es determinar el voltaje entre A y B habiendo quitado la resistencia R1. Pero entre A y B tengo conectada la bobina ZL2. Así que calculando el voltaje en los terminales de ZL2 tendré el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo voy a calcular? Muy sencillo. Simplemente el voltaje de Thevenin será ZL2 por la intensidad de corriente que tengo en ese circuito. Vamos a llamarle I1, por ejemplo. Aquí he quitado R1 para que nos quede bien claro qué es lo que estamos haciendo. Y en vez de llamarle I1, como le habíamos llamado I1 a la corriente que iba por R1, vamos a llamarle I' a la corriente en este circuito, que es un circuito en serie muy sencillo. Si quiero calcular I', tengo que dividir el voltaje de la fuente entre la impedancia total que tengo aquí. Y la impedancia que tengo aquí es R2 más R3, que me da 6 ohmios. 4 y 2, 6, sí está bien. Y ZL2 más ZL1, que eso me está dando 8J.
Entonces vamos a ver cuánto da esto. Para eso voy a pasar esto a polar. Bien, habiendo hecho esto, hacemos la operación. Entonces la I' por este circuito me da 2 amperes con un ángulo de menos 53. Y luego para hallar el voltaje de Thevenin hacemos como dijimos ZL2, que es 3J, o sea 3 con un ángulo de 90 grados positivo, multiplicado por la intensidad calculada, I', esto me da 6 con un ángulo de 37 grados. O sea que ahora ya tengo el circuito equivalente de Thevenin y puedo volver a colocar R1 para hallar la corriente que pasa por R1. Calculamos I1 dividiendo el voltaje de Thevenin entre la impedancia serie, que es R1, la podemos sumar a este 0,54 y nos da 5,54, más 2,28J. Pasamos esto a polar, hacemos las operaciones y me da que la corriente que provoca la fuente V2, la fuente V2 donde está R1, es esta que hemos calculado aquí. Y ahora vamos a hacer el otro caso. Ahora, habiendo cortocircuitado la fuente V2, para calcular la corriente que le llamaré ahora I2, que es la que pasa por el generador V1, me queda más sencillo simplemente hallar la impedancia equivalente de todo esto. Y como tengo el voltaje, puedo hallar I2 fácilmente. Primeramente vamos a hallar la impedancia en paralelo de estos elementos que tenemos aquí. La impedancia entre este punto y este, teniendo en cuenta estos elementos que están en paralelo con esto, es la resistencia, la impedancia de Thevenin, que ya la habíamos calculado previamente, porque habíamos cortocircuitado esta fuente y habíamos quitado R1 y la fuente. Esto todo había desaparecido. Entonces, ¿ahora qué nos queda? La impedancia de Thevenin, que es el equivalente de este paralelo, en serie con R1. Así que la impedancia del circuito es fácilmente calculable. Nos quedará 5 más 0,54 más 2,28J, eso nos da 5,54 más 2,28J. Por lo tanto, I2 será el voltaje entre la impedancia total, que es esta que tenemos aquí. Pasamos esto a polar y hacemos las operaciones para calcular I2. Y haciendo operaciones, I2 nos da 5 con un ángulo de menos 22,4 amperes. Ahora, para saber la corriente que realmente pasa en el circuito original por la fuente V1, simplemente sumamos el complejo I1 más el complejo I2. Pasamos a forma binómica, sumamos y tenemos este valor para la intensidad I, expresado de esta forma o en forma polar. Y obviamente este es el valor eficaz. Es el valor que mediría un amperímetro intercalado en esta rama en la que se encuentra la fuente y también R1. O sea, puedo colocar el amperímetro aquí o en este lugar o aquí. Lo que medirá será la intensidad eficaz I, que tendrá este valor. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y si tienen dudas pueden dejármela en los comentarios. Muchas gracias.